Una de las cosas que vemos ahora, especialmente en esta época, algo que está en la parte del Facebook, el Internet, etcétera, es la palabra justicia, ¿no? Justicia es una palabra que, como se diría en inglés, está trending. ¿No? Es algo que está de moda, es algo que lo encontramos en todos lados, justicia social, justicia racial, etcétera. Y yo creo que uno de los anhelos de cada individuo es que cuando la persona recibe injusticia, cuando la persona es maltratada, cuando la persona es perseguida, el anhelo de ese individuo es que alguien le haga justicia, que alguien le ayude a vencer ese problema, que alguien le proteja. Y en este mundo lleno de pecado, de violencia, de injusticias, los cristianos nos encontramos frecuentemente, por así decirlo, desanimados, con temor del futuro. Esto es algo que es real, con falta de paz. Y una de las cosas que estos dos salmos, Salmo 9 y Salmo 10, ya terminando lean este domingo, una de las cosas que enfrenta o que nos enseña es la realidad del pecado, la realidad del mal, la realidad del dolor en el cristiano. En la vida del cristiano es algo presente. El pastor Israel también hablaba de que una de las cosas que nos muestra el Salmo 10 es que aunque nosotros seamos fieles, aunque nosotros seamos cristianos que estemos continuamente buscando al Señor, sirviendo, etcétera, eso no significa que como cristianos tampoco vamos a dejar de sufrir. Eso no significa eso, lo sabemos. Sabemos que aún en medio del dolor también, por supuesto, aún en medio de la persecución, aún en medio del problema, aún en medio de la injusticia, podemos contar con nuestro Dios que nos protege, que nos da la victoria al final. Y es tan necesario, hermano, tan necesario en esta época tener este tipo de visión bíblica, este tipo de pensamiento, este tipo de perspectiva, porque es lo que estamos ahora, es nuestra realidad. Y esto trae como consecuencia, por supuesto, no solamente falta de paz, cuando pensamos en cuanto a eso. No solamente falta de temor o falta de fe como tal, por supuesto, que todo esto nos va a fallar, sino también trae a nuestra vida amargura, trae ira, trae frustración, especialmente cuando aparece que Dios atrasa su juicio, cuando Dios se demora. Cuando miramos a los lados no hay nada. El pastor Dwight Moody estaba leyendo hoy por la mañana, una de las cosas que él decía que cuando el Señor lo salva, una de las cosas que él pensaba era que su vida iba a ser más fácil. Dice, yo pensaba de que por supuesto, iba a empezar a recibir bendiciones desde el momento. Un Dios que me salva, que me quiere, que me ama. Ya no voy al infierno, voy al cielo. Un futuro increíble, garantizado. Pero sin embargo, decía el pastor Muri, me vi al momento enlistado en una guerra espiritual. Y nosotros cuando somos salvos, al momento se nos enlista en una guerra espiritual. Somos parte de un ejército, al momento, querramos o no. Es lo que hay. Y como cristianos acá en este mundo estamos así. Estamos en una guerra espiritual. Gracias al Señor que tenemos nuestro capitán, ¿verdad? Que es Cristo, que es el que nos da la victoria. Pero no se puede quitar la realidad que estamos en esa guerra. Y en el Salmo 9, una de las cosas que vamos a ver en medio de todo esto que estamos pasando, nos enseña que para que podamos mantenernos fuertes en medio de esta batalla, para que podamos mantenernos con nuestra fe fuerte, no importando el mal que nos rodea, debemos confiar, debemos estar convencidos, que es lo que le decía ahorita. Debemos tener fe que nuestro Dios traerá justicia al final. Es necesario, hermano, estar confiado en esto. Y que en los últimos días, por supuesto, Dios tendrá la última palabra. El mal va a ser castigado. No habrá más pecado. Y nosotros como cristianos debemos vivir a la luz de esta verdad. Debe ser nuestra perspectiva bíblica. Y en el medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, debemos estar enfocados especialmente en las promesas del Señor. Si una de las cosas que nosotros fallamos en cuanto a eso es que se nos olvida las promesas del Señor. Es lo primero que hacemos. Es lo primero que hacemos. Y debemos estar enfocados en que el mal también va a ser juzgado y que los malvados también van a recibir el castigo justo de Dios. Y este salmo, el Salmo 9, como vamos a estar mirando, vamos a estar estudiándolo, vamos a hacerlo de una forma panorámica, son 20 versículos, quizás no nos dé mucho tiempo para hacerlo, pero vamos a tratar de hacerlo. Este salmo es una oración de David que David hace dando gracias a Dios. Y da gracias a Dios por la justicia, por su justicia pasada, por la justicia presente y por la justicia futura también. Y este es un salmo que también, por supuesto, David está en una situación difícil, que el salmo no nos dice cuál es, pero estaba en una situación difícil. Y David hace esta oración, este salmo, como vamos a ver más adelante, lo hace recordando primeramente y regocijándose en las victorias pasadas que Dios le ha dado. Esto es lo primero que trae a la mente David. Lo hace también recordando de que Dios siempre ha estado a su lado, aún en los momentos más difíciles. Lo hace también recordando la gracia y la misericordia de Dios constante
en su vida en medio de las persecuciones y amenazas de sus enemigos que David sufrió por todo su reinado. Y eso es una cosa que se ve en todos los salmos, sus expresiones, siempre pidiéndole al Señor por protección, pidiéndole al Señor por salvación, pidiéndole al Señor por paz, por guía en el medio del acoso de sus enemigos. Y David fue una persona que sí, Dios estuvo con él todo el tiempo, pero fue una persona que es un ejemplo para nosotros en cuanto, a pesar de estar bien con el Señor, también a nuestras vidas vienen, por supuesto, este tipo de problemas. Y David no solamente mira a la justicia pasada de Dios, sino también mira también a la justicia futura. Y eso es algo que como cristianos a veces perdemos también la perspectiva en qué nos va a llenar nosotros de gozo cuando nos levantamos por la mañana, sino pensar en esto. De que el Señor no solamente ha estado con nosotros, sino que el Señor también está con nosotros, pero también va a estar con nosotros en el futuro. Y eso es algo necesario para tener una mente bíblica, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Y muchas veces pensamos en Dios cuando pensamos en Dios como nuestro juez, que es lo que está hablando aquí el Salmo 9. David da gracias a Dios como su juez, como decía yo ahorita, como su vindicador, como aquel que le va a dar la victoria, que le va a dar la retribución justa al final. Cuando pensamos en Dios como nuestro juez, lo hacemos muchas veces de forma negativa. Pensamos como esta persona que está en el estrado, ahí en la corte, con el mazo en la mano, dispuesto a dar sentencia, ¿no? Y esto es una realidad, pero no para nosotros como cristianos, no para su pueblo. Es una realidad para el impío. Es una realidad para el impío, para la persona que rechaza a Dios, para el enemigo de Dios, que al final de los tiempos esto es lo que va a suceder. Pero con nosotros no es así. ¿Por qué? Porque nuestra deuda, por supuesto, ya ha sido pagada por nuestro Salvador Cristo en la cruz. Gracias al Señor por eso. Y ahora nuestra relación con Dios como juez es algo diferente. Nuestra perspectiva de pensar en Dios como nuestro juez es algo diferente completamente de lo que es el impío. El decir que Dios es nuestro juez ahora que somos cristianos, significa que, como decía ahorita, vamos a recibir nuestra retribución al final. Significa de que nos va a hacer justicia, significa de que podemos confiar en el día malo, en que Dios va a estar en favor de nosotros y no en contra de nosotros. Significa de que podemos clamar a Él por justicia. Podemos clamar a Él por justicia y la vamos a recibir. Ese es el tema del mensaje de hoy. Dios nuestro juez. Vamos a estar abriendo el Salmo número 9, ahí en nuestra Biblia. Y como les decía, vamos a estar haciendo un recorrido panorámico de este Salmo. Salmo de 20 versículos. Quisiéramos tener más tiempo, para eso quizás tomaría 2 o 3 domingos para hacerlo, pero hoy vamos a hacerlo de una forma panorámica y vamos a ver el Salmo en 3 secciones, 3 partes. 3 partes, que esto nos va a dar a tener una mejor perspectiva en cuanto a Dios como nuestro juez, en cuanto a confiar a Dios en su justicia para con nosotros, y también nos va a ayudar, por supuesto, a poner nuestra fe, nuestra confianza, nos va a enseñar, nos va a guiar en cuanto a poner nuestro gozo pensando de que el Señor al final de todo es nuestro vindicador, aun cuando parezca que todo no hay solución, aun cuando parezca de que el juicio de Dios se demora, aun cuando parezca que los malos están ganando. Amén. Entonces, vamos a empezar en el Salmo 9, versículos del 1 al 2, y aquí vamos a ver la primera sección. David, versículo 1 al 2, vemos que David primeramente empieza este salmo alabando a Dios. David alaba a Dios. Y lo vemos en el Salmo 1 y 2, en el verso 1 y 2. Dice David, alabaré al Señor con todo mi corazón. Sigue diciendo David, todas tus maravillas, hablando del Señor, cantaré. Dice, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Yo creo que mirando estos primeros 2 versículos, esta es la forma que nosotros como cristianos debemos empezar las oraciones de nosotros. Amén. Uno como cristiano debe empezar las oraciones alabando al Señor. La motivación de por cual yo vaya al Señor es porque yo sé que el Señor ha hecho maravillas conmigo en el pasado. Esa es nuestra base. Estamos convencidos de su fidelidad continua, de su ayuda, de su consuelo. Dice David también que todas tus maravillas cantaré. Dice, en ti me alegraré y me regocijaré. Y David empieza, por supuesto, este salmo expresando su determinación, su deseo de alabar al Señor, de regocijarse en Él y declarar las maravillas de su Dios. Y esta alabanza de David es una alabanza informada. Me encanta esto. Es una alabanza informada porque tiene como causa y motivación ¿qué cosa? Dice que va a cantar ¿de qué cosa? De tus maravillas. Esto es algo que David ha experimentado en su vida pasada. Y nosotros como cristianos, cuando quiera que vayamos a orar, empezamos a orar, una de las cosas, como decía ahorita,
tenemos que tener en cuenta la fidelidad pasada del Señor, cómo el Señor ha obrado en nuestra vida. Eso no se nos puede olvidar. David afirma también en estos versículos, dice que afirma a Dios como el Altísimo. Esto es una palabra grande, el Altísimo. Y cuando David dice del Altísimo, quiere decir de que está hablando aquel que tiene toda la autoridad. Aquel que es el único soberano, aquel que es exaltado sobre todo, aquel que es hacedor de maravillas, entronado en los cielos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios es también nuestro Salvador. Ese Dios, por supuesto, es nuestro Padre. Ese es nuestro Juez, el Altísimo. Eso es algo a tener en cuenta cuando quiera que nos vayamos a dirigir al Señor. Y esta exclamación de David acá, porque es una exclamación que hace él empezando este salmo, apunta a las continuas intervenciones de Dios en su vida pasada. Y no solamente en la vida de David. También David se refiere, por supuesto, a todas las intervenciones y a la salvación de Dios en cuanto al pueblo de Israel. Y David se regocija en esto, se regocija en estas horas pasadas de Dios por su pueblo. Recuerda la fidelidad de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y esto es algo que, pensando yo, analizando en esto hoy por la mañana, decía, ¿esto es algo que ponemos en práctica? Realmente en nuestras oraciones es algo que nos sentamos y empezamos a pensar en cómo Dios ha sido fiel con nosotros todo el tiempo. Esto es algo que debemos poner en práctica. Esto es algo que debe ser parte de nuestra oración. Yo creo que si empezamos nuestras oraciones de esta forma, ya la petición que viene después va a haber, por supuesto, va a estar ya informada, va a ir acompañada con más fe, porque estamos ya seguros de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No solamente lo que ha hecho, sino lo que va a hacer y lo que está haciendo en el presente. Y David hace esta petición de una forma que dice acá, dice que con todo su corazón, dice David, dice que alabaré al Señor ¿con qué? Con todo su corazón. Y esta es, por supuesto, la intención de su corazón en cuanto a alabar al Señor, ¿no? Y cuando David dice esto, es que es con cada fibra de su ser. David adora al Señor con cada fibra de su ser, que es lo opuesto a lo que encontramos. Estaba yo buscando acá en Isaías 29:13, va a salir el versículo acá. Isaías 29:13, vemos acá a Isaías diciendo lo que dice el Señor. Dice, dijo entonces el Señor, dice, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero se aleja de mí, ¿qué cosa? Su corazón. Y su veneración o su adoración o su alabanza a mí, dice que es solo una tradición aprendida de memoria. Y esto contrasta con lo que dice David acá. David dice que te voy a alabar ¿con qué? Con todo mi corazón. Y aquí Isaías dice aquí, ya yo tengo un pueblo que no lo hace de esta forma. Y esto es la realidad. Yo meditando en esto decía, nosotros como cristianos somos prontos a vivir nuestra vida cristiana en automático. Esto es algo que nos ha sucedido a todo el mundo. Tanto en el mundo, por supuesto, caminando, en donde nosotros nos movemos, lo que es en la parte del trabajo, la escuela, la familia, etcétera, pero también lo hacemos en la iglesia, especialmente cuando adoramos al Señor. Especialmente cuando adoramos al Señor. Y esto es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Primero, como cristianos, como vemos tanto tiempo en la iglesia, especialmente que aquellos ya llevamos un buen tiempo, unos cuantos años, es común que no sabemos todas las letras de las canciones, amén. Venimos aquí, inclusive la cantamos sin mirar al televisor. Sabemos cuándo levantarnos y cuándo sentarnos, sin que nadie nos lo diga. Eso es algo que nos damos cuenta, amén. Lo sabemos también. Sabemos cuándo decir amén, cuando hay una frase que realmente lleva una verdad bíblica. Nadie nos tiene que decir. A veces nadie nos los tiene que recordar porque estamos dormidos ahí. Pero usualmente lo hacemos. Decimos amén con eso. Tenemos el vocabulario bíblico. Tenemos ese vocabulario bíblico que sabemos qué decir. Sabemos cómo expresarnos para que la gente mire y dice, wow, tú eres cristiano. Pero muchas veces hacemos todo eso de labios, en automático. Religiosamente, como dice Isaías, una tradición aprendida de memoria y el Señor lo sabe. Y esto es algo que el Señor habló en mi vida hoy por la mañana, yo revisando acá el Salmo, y digo, wow, ¿cuántas veces no nos damos cuenta de esto? Y debemos aprender de David. Debemos aprender de David. Aquí David diciendo, entonces, alabar al Señor con todo mi corazón. Y David que decía que mi alabanza y mi adoración sea basada, por supuesto, ¿en qué cosa? En el agradecimiento primeramente a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí estamos hablando de lo que le decía ahorita. El estar recordando cuando quiera que empecemos a orar al Señor, el testimonio pasado del Señor con nuestra vida, su salvación, cómo nos ha ayudado. Pedirle a Dios que nos ayude a ser genuinos en nuestra adoración. Tenemos que ser genuinos en nuestra adoración. Y el corazón agradecido, Dios por supuesto trae como fruto ¿qué cosa? Alabanzas, gozos
y adoración aún en de los momentos más difíciles. Ese es el fruto de un corazón agradecido. Y aquí nosotros como iglesia, por supuesto, tenemos que tener esta misma postura que tiene aquí David en el verso 1 y 2. Y es difícil realmente alabar al Señor, declarar sus maravillas, y es la realidad que estábamos hablando ahorita. David no niega la realidad del problema, no niega la realidad del pecado, de la injusticia, de la maldad en el mundo, y es difícil adorar al Señor y cantar de sus maravillas cuando estamos en medio de estas situaciones. Amén. Pero David nos enseña que podemos hacerlo. ¿De qué forma? Recordando sus obras pasadas para con nosotros, recordando, como les decía ahorita, su fidelidad, recordando la gracia del Señor, recordando la misericordia de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos una memoria corta, como les decía ahorita, se nos olvida mucho. David se lo recordaba él mismo en el Salmo 103, 1:6. Esto es uno de los salmos que más impacta en mi vida en cuanto a esto. Salmo 103, 1:6, y salió acá en el televisor. Decía que David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esto es algo que David se está diciendo él mismo. Es un recordatorio continuamente. Y después entonces dice la base. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. Esto es David hablándose a él mismo en tercera persona. El que te corona de bondad y compasión. El que te colma de bienes tus años, deseos para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor que hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Y esto es un recordatorio de David continuamente. Y es recordatorio de nosotros también para nuestras vidas. Cuando quiera que nosotros nos sea difícil alabar al Señor aún en medio de la dificultad, esto es lo que tenemos que hacer. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de qué cosa, de sus beneficios. Como hijos de Dios tenemos que recordarnos esto continuamente, amén. Y somos prontos a la queja. Hablábamos de eso en el grupo pequeño el viernes, la diferencia entre la queja y el lamento. Somos prontos a la frustración en medio de las injusticias. Nos olvidamos de los beneficios de Dios. Tenemos memoria corta. Yo creo que cada uno de nosotros debe tener este tiempo de confesión con el Señor, ¿verdad? Este tiempo de examinarnos, de pedir al Señor que nos enseñe si realmente nuestros corazones están llenos de quejas y no de lamento, porque esa es la diferencia. Que nos perdone por las veces que por supuesto que lo que hemos hecho, pero que nos enseñe. Que nos enseñe a alabarle por sus beneficios, que nos enseñes a no olvidarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros, que nos enseñes a acordarnos de su perdón, de su compasión, de su bondad continua para con nosotros. Y esto es algo que debemos poner en práctica. Y debemos alabar a Dios en medio de la justicia. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios justo. Él es nuestro Dios justo. Segunda cosa que hace David acá, y lo vemos en los versos del 3 al 12, lo vamos a leer ahora, es que David no solamente, empieza alabando al Señor, pero David entonces pasa a proclamar la justicia de Dios. Esto es lo que hace David aquí, versos del 3 al 12. David empieza a proclamar la justicia de Dios. Dice el verso 3: cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Esto es lo que sucede con sus enemigos. Tropiezan y perecen delante del Señor. Y empieza a decir a David: porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando ¿con qué? Con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha aparecido con ellas. Dice: pero el Señor permanece, se sienta en el trono para siempre, ha establecido su trono para juicio. Juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantar alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamad entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. Dice que el Señor no olvida el clamor de ¿quién? De sus afligidos. 4 cosas para ver en estos versos. Primeramente, en el verso 3 y 4 vemos que David
afirma, esto es algo que él proclama, que él afirma que Dios ha hecho ¿qué? Justicia en el pasado y lo sigue siendo en el presente. Lo hace de forma personal. El verso 3 y 4 David empieza diciendo: cuando mis enemigos retroceden, dice que tropiezan y perecen delante de ti. Esto es algo que está sucediendo, es algo continuo en la vida de David. Dice: porque tú has mantenido mi derecho, mi causa. Dice que te sientas en el trono juzgando con justicia. Y esta es la posición de Dios en cuanto a nosotros como su pueblo. Lo hace no solamente de una forma personal, sino también lo hace de una forma general. Hablando acerca de los oprimidos en las naciones. El verso 5 al 6, David sigue diciendo, dice que has reprendido a las naciones, hablando acerca de Dios. Dice: has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. Esto es lo que ha hecho Dios en su pueblo, no solamente en la parte personal de David como individuo, sino también en la nación de Dios. Dice: el enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna. Dice: y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que no solamente que David afirma que Dios ha hecho justicia en el pasado y lo sigue haciendo en el presente, sino que también Dios juzgará a las naciones en el futuro. Esto es una verdad, que es lo que Israel predicaba el domingo pasado, que Dios al final va a dar nuestra retribución, el que va a triunfar. Dice versos 7 y 8, dice: pero el Señor permanece, se sientan en el trono para siempre, ha establecido su trono para juicio. Dice en el verso 8: juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Dice: con equidad ejecutará en el futuro juicio sobre los pueblos. Tercera cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que el Señor es refugio para aquellos que sufren de injusticia y nunca los abandona. Esa es otra verdad que vemos acá. Está en el verso 9 y 10, sigue David hablando. Dice: será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Versículo 10 dice que en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Porque, oh Señor, ¿qué pasa? Esto es tremenda promesa en este salmo. No abandonas ¿a quién? A los que te buscan. Y la base de nuestra confianza de Dios en medio de la justicia, en medio del mal que nos puede rodear, es el testimonio de la fidelidad de Dios en nuestra vida pasada. Eso es lo que le estaba diciendo desde el principio. Podemos confiar en que Dios no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque nunca lo ha hecho. Y no lo está haciendo ahora en estos momentos. Y la cuarta cosa que vemos acá en estos versos es que la respuesta de aquellos que conocen a Dios debe ser ¿de qué cosa? Dice: de alabanzas y de adoración por la justicia de Dios entre las naciones y también proclamar su justicia entre los pueblos. Y lo vemos acá en el verso 11 y 12. Dice David, entonces esto es una exhortación que hace David. Cantad, ¿qué cosa? Alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas. Dice: porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor ¿de quién? De los afligidos. Y el fundamento de estas expresiones, por supuesto, la base es que el Dios bíblico no se olvida del clamor de la gente afligida, no se olvida del clamor de la gente oprimida, no se olvida del clamor de aquellos que son olvidados, de aquellos que están en medio de injusticia, de aquellos que están en medio de persecuciones, de medio de nosotros que podemos estar en esa situación. Dios no se olvida de eso. Y a nosotros como pueblo de Dios también se nos ha llamado a proclamar esta justicia que David lo está haciendo acá. A todo el mundo, tanto de forma individual como de forma corporativa. Y quería darle como forma práctica, tres formas en las cuales podemos proclamar la justicia de Dios. Porque digo, esto es algo que debemos tomar ejemplo de David. Primeramente, ¿cómo proclamar la justicia de Dios? Bueno, la primera forma es lo más sencillo, predicando ¿qué cosa es el Evangelio? En el Evangelio está la justicia de Dios. Está resumida la justicia de Dios en el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué cosa es? Es el mensaje, por supuesto, de salvación para un mundo, ¿qué cosa? Que está bajo el juicio justo de Dios por culpa del pecado, que solamente puede ser salvo a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús como único Salvador. Esa es la situación que hay ahora en el mundo, es la realidad. Y la humanidad sabemos que no desea buscar, como ninguno de nosotros que somos salvos ahora, no desea buscar ni puede buscar de Dios. Está separada de Dios. Y al final de los tiempos, nuestro juez, Cristo, por supuesto, los va a juzgar. Va a juzgar al impío, va a juzgar a la persona que rechaza a Dios y lo va a juzgar de acuerdo a qué cosa, cuál es el parámetro que va a usar. Su justicia perfecta. Y hay un problema en cuanto a eso, porque no somos perfectos. La gente dice, pero bueno,
Dios sabe que yo no soy perfecto. Y R.C. Sproul decía, sí, eso es un problema. Es un problema que tú no eres perfecto, porque eso te lleva a condenación. El requerimiento de Dios, sabemos, es santidad. Y nadie puede ser santo. Solamente Dios es santo. Y el requerimiento, el estándar es perfección, es cumplir toda la ley, que todos nosotros, aún siendo cristianos, pero gracias al Señor, que estamos cubiertos por la sangre del Señor, rompemos. Y sabemos que es imposible. Y para que Dios se reconcilie con los pecadores, con aquellos que los rechazan, es necesario ¿qué cosa? De que el pecado sea castigado y que con la muerte, como la ley de Dios exige. Esto es algo, como decía, es imposible para nosotros. Y esta es la buena noticia, por supuesto, del Evangelio. Resumido, podemos decir que Cristo mismo, Cristo siendo Dios, por supuesto, y por lo tanto perfecto, el único que podía hacerlo, vino a esta tierra en forma humana, vivió aquí cumpliendo la ley de Dios, la cumplió completamente, y entonces también no solamente va a la cruz, sino que también muere por los pecados de su iglesia, por los pecados de su pueblo, de aquellos que iban a buscar de Él, de aquellos que iban a reconocer de que solos no podían ser salvos. Recibiendo el castigo, por supuesto, que todos nosotros merecíamos con nuestro sustituto. Ese castigo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo. El pecado de nosotros fue castigado en Cristo en la cruz. Primera de Pedro 2:24 habla acerca de esto. Pedro decía, y Pedro es uno de los que conocía de verdad, experimentó de verdad esta salvación, siendo Pedro como él, lo conocemos en la Biblia. Y Pedro decía, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de ¿qué cosa? Y esta es la parte, por supuesto, que nos toca acá a nosotros, es de que a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Segunda de Corintios también habla acerca de esto. 5:21 decía que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, y se le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Y este es el patrón que vemos, el tema recurrente acá. Así que solo aquellos que reconocen que han quebrantado la ley de Dios, solo aquellos que saben que necesitan el perdón de Dios y que reconocen la imposibilidad de salvarse por ellos mismos, y entonces ponen su fe en la obra de salvación que Cristo nos dio en la cruz, entonces son salvos del juicio final y pueden ser reconciliados con el Dios justo. Y este es el evangelio que nosotros como iglesia, que un día recibimos, ese evangelio que nos llevó a la salvación, también tenemos que predicar, y que no lo hacemos muchas veces. No solamente lo hacemos predicando el evangelio, sino también lo hacemos de forma individual. Y bueno, primera de Pedro 2:24 hablaba acerca de que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz con un fin. El fin es ¿qué cosa? Que muramos ¿a qué? Al pecado. Estamos hablando, por supuesto, ya de nuestro testimonio, de nuestro caminar. Como decimos, cuando decimos como individuo para proclamar la justicia de Dios, lo hacemos ¿qué cosa? Viviendo no conforme a este mundo, sino conforme a lo que dice la palabra. Tan sencillo como es obedeciendo la palabra del Señor. Como personas que han sido redimidas y transformadas por el evangelio, dando frutos de eso, dando frutos de justicia. Efesios 5:1 habla, dice que sed pues, Pablo exhortando la iglesia en Éfesos, sed pues ¿qué cosa? Imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y más adelante en Efesios 5:8 también decía Pablo, dice, porque antes eras ¿qué cosa? Tinieblas, nosotros antes éramos tinieblas. Pero ahora soy ¿qué cosa? Luz en el Señor. Y entonces, ¿esto qué nos lleva a esto? ¿Qué cosa? Andar como hijos de luz. Esa es, por supuesto, la consecuencia de ser hijos de luz, es que nosotros entonces vamos a andar como hijos de luz. Si somos hijos de tinieblas, vamos a andar como ¿qué cosa? Como hijos de tinieblas. Pero ya no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz. Y tercera forma que lo podemos hacer es como iglesia, como lo estamos haciendo aquí ahora, como iglesia. Exhortándonos ¿qué cosa? Los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Tan sencillo como es. Juan 13:35, que yo creo que es una de las formas mejores de predicar el evangelio. Dice que en estos conocerán que todos son mis discípulos. ¿En qué cosa? Si os tenéis ¿qué cosa? Amor los unos a los otros. Y el amor, por supuesto, ¿qué incluye el amor? El amor dice que primeramente amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Y qué es la segunda cosa? Dice que en eso se resume todo ¿qué cosa? La ley. ¿Y qué cosa es la ley? La justicia de Dios. Se cumple la justicia de Dios así. Y es la forma que lo proclamamos como iglesia. Haciendo discípulos, por supuesto, en muchas cosas. La forma que haciendo discípulos es lo principal. Somos salvos para ser discípulos como iglesia. Por eso que el Señor nos salva y en el momento nos lleva al cielo. No, nos quedamos aquí, luchando con este pecado, luchando con el mundo, pero al final de todo el enfoque como cristianos. Por eso que estamos acá es porque Dios nos ha llamado a ser discípulos. Si no lo hacemos, no estamos entonces
Estamos perdiendo el tiempo acá. Haciendo discípulos, usando nuestros dones, ministrándonos los unos a los otros, haciéndonos conocer en la comunidad. Tantas cosas, podemos estar toda la mañana nombrándolas. Así que David acá entonces proclama la justicia de Dios, proclama la justicia de Dios no solamente la pasada, sino también la presente y también la futura. Y nosotros como iglesia también que tenemos que tomar ejemplo en cuanto a esto. Y los hijos de Dios encuentran el consuelo en medio de la injusticia. Porque digo, no es negar lo que estamos pasando, es una realidad. Pero encontramos el consuelo en medio de la injusticia cuando, ¿qué cosa? Cuando traemos a nuestra mente, y esto es algo que digo que debe ser práctico para nosotros. Cuando traemos a nuestra mente, ¿qué cosa? Las pasadas misericordias de Dios. Esto es algo que debe ser parte de nuestra vida, de nuestra perspectiva, de nuestras oraciones. Y muchas veces nos enfocamos tanto en lo que estamos pasando en el tiempo presente que se nos olvida cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en el tiempo pasado. Eso pasa. Y también nos quita entonces esto, la esperanza y la fe de que Dios va a obrar en el futuro. Nos afanamos por lo que estamos pasando ahora, se nos olvida de lo que Dios nos ha salvado en el pasado y eso nos quita la fe y la esperanza en el futuro. Vivimos así de esa forma. Por último, David apela a la justicia de Dios. Así que solamente David empieza alabando, después proclama la justicia de Dios y entonces por último David apela a la justicia de Dios, apela a Dios como su juez por su justicia. Versos del 3 al 20. Dice la palabra: oh Señor, ten piedad de mí. Y empieza David a hacer esta petición al Señor. Empieza a apelar al Señor. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Dice que las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus manos. Los impíos volverán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino qué cosa, hombres. Y ahora David, ya terminando acá su oración, teniendo como fundamento esta confianza que él tiene en su Dios como su juez justo, él apela a Dios entonces como su juez, haciendo tres cosas. Primero hace 2 peticiones y hace una declaración. Primero empieza con una petición. En el verso del 13-14 lo vemos. Empieza diciendo David: oh Señor. Y esta es la parte, como digo yo, que David enfoca ahora en su necesidad. Dice: oh Señor, ten piedad de mí. Dice: mira mi aflicción. ¿Por causa de quién? De los que me aborrecen. Está David sufriendo injusticia en ese momento. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, tú Señor, tú, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Y es importante, como estaba diciendo, y ahorita tener en cuenta de que esta oración de gracias que David hace por la justicia de Dios, no lo está haciendo, por supuesto, en la playa, sentado, está en medio de una situación difícil, que es lo que está diciendo él acá. Mira mi aflicción por causa de qué? De aquellos que me están aborreciendo, de todos mis enemigos, de aquellos que me están amenazando. Y esto lo vemos, por supuesto, en esta petición. Y David entonces clama a Dios por ayuda, estando, por supuesto, convencido de que su Dios le iba a hacer justicia como lo había hecho antes. David está convencido de esto. Y aún así, la motivación de David para que fuera liberado de sus enemigos no era tanto su bien personal. Esto es increíble. Sino que la gloria de Dios fuera manifestada a través de su liberación. No su liberación personal, que sería bueno, por supuesto, pero al final de todo él quería que todo el mundo supiera que cuando él fuera liberado, no fuera por su fuerza, no fuera por su ejército, no fuera por su inteligencia, sino porque Dios lo había hecho y había intervenido. Era su deseo de que Dios fuera conocido entre todas las naciones como el juez, como el vindicador, como aquel que da retribución, que ayuda al afligido y al oprimido. Que Dios fuera el que brillara. Versículo 14 dice: para que yo, ¿qué cosa? Cuente todas tus alabanzas, para que cuando tú me liberes, Señor,
en mí eso produzca fruto de alabanza y adoración a ti, que apunte a ti, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Segundo, primeramente David hace esta petición, después David hace otra declaración. David sigue en este ritmo y David entonces declara que la justicia de Dios siempre prevalece sobre sus enemigos. Y es interesante cómo es este recordatorio. Así David va de un lado a otro. Primero hace esa petición, pero entonces empieza a repetir el mismo, a recordarse el mismo quién es Dios para su vida. Y esto es lo que hace, lo que le declara David aquí, que la justicia de Dios siempre prevalece sobre sus enemigos. Versículo 15 al 18 dice: las naciones se han hundido en el pozo que hicieron, en la red que escondieron, quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado su juicio, el impío es atrapado en las obras de sus manos. Dice que los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan a Dios. Pues el necesitado no será olvidado para siempre. Hablando, por supuesto, que hay una realidad de que está el tiempo en que uno se siente como que está olvidado. Pero David dice que no va a ser para siempre. Dice que ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Y sí, está el momento que vamos a estar sin esperanza, va a estar el momento que vamos a estar sin afligidos, pero eso no va a ser eternamente, aunque lo parezca. Y David, por supuesto, apela aquí a la justicia de Dios, mostrando ¿qué cosa? El destino de aquellos que son sus enemigos. El destino de los impíos y los que se olvidan de Dios. Y entonces también muestra, por supuesto, hace una comparación en el destino de aquellos que son afligidos, en el destino de aquellos que son necesitados, de aquellos que son perseguidos y maltratados por los injustos. ¿Y cuál es el destino de esas personas? Dice que no van a ser olvidados ni van a perecer para siempre. Y David hace este contraste acá. Y tercero, David termina el Salmo con una última petición. Versículos del 19 al 20. Y esto es una exhortación que hace David al Señor. Dice: levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre. Dice: sean juzgadas las naciones delante de ti. Sigue diciendo David: pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son qué cosa, sino hombres. Hombres. Y David ha ocupado casi todo el Salmo alabando y hablando de las maravillas del Señor. Y ahora vuelve a su necesidad inmediata. Es lo que vemos aquí en estos versículos. Que Dios qué cosa, intervenga y que le dé victoria en la batalla. Esto es lo que necesita David. Y hace haciendo esto, por supuesto, un contraste entre las naciones y el Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son las naciones y quién es el Señor? Y se afirma que las naciones no son dioses, no son nada. Dice que son solo personas que no tienen el poder ni la autoridad para cambiar el curso de la historia. No tienen ningún tipo de autoridad. Y David clama a Dios para que se levante y juzgue estas naciones con un fin de que Dios de nuevo sea glorificado, de hacerles saber de que Dios es el Todopoderoso y les muestre de que no son nada, simplemente hombres. ¿Sabes? Nosotros como cristianos, nosotros también la humanidad, para Dios somos solamente ¿qué cosa? Hombres. Y aquellos que quizás tienen un poquitico de la autoestima alta, que se piensa que son algo porque son personas, para Dios eres esto solamente, hombres. That's it. Y como cristianos viviendo en un mundo lleno de injusticia, va a llegar el momento para muchos de nosotros, que clamar a Dios va a ser algo necesario por justicia. Aquí en la iglesia de nosotros no hemos llegado como iglesia, pero sabemos que muchas iglesias sí ha llegado a eso, y Dios ha triunfado, y hemos visto la mano de Dios, el testimonio de Dios, de iglesias siendo, por así decirlo, juzgadas injustamente, siendo perseguidas, el Señor proviendo, el Señor ofreciendo su justicia, y todo el mundo lo ha sabido. Todo el mundo, el que sea cristiano y el que no, ha salido en la noticia, en todos lados ha salido. Pero va a llegar quizás para nosotros, y hay que estar preparados, tenemos que tener en cuenta estas verdades. Y este Salmo 9 y el Salmo 10 también, en conjunto, nos va a servir de recordatorio de que el Dios de David es también nuestro Dios. ¿Amén? No es un Dios que solamente vemos en el Viejo Testamento, es nuestro Dios también. Nosotros también podemos apelar a nuestro Dios cuando llegue la injusticia, podemos acudir a nuestro Dios, refugiarnos en Él. Cuando llegue el momento malo, podemos confiar en su compasión y en su misericordia, y podemos confiar en su ayuda. Podemos también alabar a Dios por su justicia.
también nosotros como cristianos, porque su justicia ha sido hecho también en nuestra vida una y otra vez, una y otra vez. Lo ha hecho en el futuro, lo está haciendo ahora en el presente y lo va a hacer también lo hizo también en el pasado. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Y termino con esto. Como cristianos, debemos estar convencidos de esta verdad, de que Dios es el que nos rescata, de que Dios es el que nos protege, de que Dios es nuestro refugio. Y nuestra primera reacción cuando llegue la injusticia no debe ser la reacción de venganza. Nuestra primera reacción no debe ser de ira. Hay que ser sabios en cuanto a eso, especialmente en las redes sociales, en lo que ponemos, en lo que hablamos. Como cristianos tenemos que dar un testimonio de que eso no es nosotros. Hablaba de esto en el grupo pequeño el viernes. Tener mucho cuidado, hay que ser bien sabios. Reflejar a Dios en lo que ponemos ahí en las redes sociales. No nuestra opinión personal, sino lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Proclamar quién es Dios para nuestra vida. Debemos confiar en la promesa que se encuentra en los versos 9 y 10. Y esto quiero que se lo lleven. Versos 9 y 10 dice ahí que será también el Señor, ¿qué cosa? Baluarte. Baluarte es, por supuesto, refugio, torre fuerte. ¿Para quién? Para el oprimido, baluarte en tiempos de ¿qué? De angustia, tiempos malos. Y aquí David dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. ¿Por qué? Porque dice que no abandonas a los que te buscan. El Señor nunca lo ha hecho ni nunca lo va a hacer. Dios es nuestro juez. Y es una bendición que tenemos nosotros de que Dios sea nuestro juez. Y lo vamos a necesitar. Vamos a orar.